Por eso hemos invitado a Arturo Trejos, médico veterinario y especialista en esta área. Arturo, de verdad que un placer que usted nos acompañe hoy acá en la revista. Muchas gracias. Yo encantado, la verdad, agradecerle de nuevo al Colegio de Médicos Veterinarios por permitirme compartir con ustedes el día de hoy a Canal 13 y bueno, enviar un saludo fuerte a todos los televidentes que están interesados. Hoy vamos a tratar de compartir un poco más de el mundo de los caballos, ¿verdad? Es una pasión, ¿verdad? Es un tema muy apasionante para todos, pero definitivamente es aplicable, ¿verdad? Aporta. Entonces hoy el tema es muy interesante porque, perdón, nos deja ver la importancia y el papel que juega el caballo hoy en la vida del ciudadano, del ser humano como tal. Arturo, empecemos hablando tal vez un poco de qué es la equinoterapia para aquellas personas que tal vez no conocen de esta práctica, pues adentren un poquito en el tema. Claro. Entonces, mire, la equinoterapia es una terapia asistida con caballos que ayuda a desarrollar o a tratar problemas físicos, problemas psicológicos, problemas cognitivos, ¿verdad? A través del movimiento del caballo y del contacto con el caballo, en donde participan un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Hay una función importantísima del terapeuta, de los psicólogos y del profesional ecuestre. Entonces, una gran herramienta. Durante mucho tiempo se pensó que era una terapia alternativa, pero hoy por hoy sustituye o muchos terapeutas físicos se han dedicado a hacerla 100% porque integran todas las técnicas de la terapia física dentro de la equinoterapia. Entonces trabajan muchos frentes al mismo tiempo y eso ayuda a revolucionar los resultados, ¿verdad? Es muy importante saber que la equinoterapia, bueno, data de muchos años atrás y si me lo permites, voy a robarme aquí un minuto para darle importancia al caballo, ¿verdad? En la vida de la humanidad, el papel que ha tenido el caballo probablemente es el animal que más ha aportado en el desarrollo del ser humano y de la civilización. Entonces, desde que se empezó a domesticar, ¿verdad? En un principio el caballo era una fuente de alimento únicamente, hace muchísimos años, se empezó a domesticar y se empezó a utilizar en el campo, ¿verdad? Utilizando su fuerza de trabajo para cultivar, luego abrir vías de comunicación, ¿verdad? Esto que vemos en las películas, que corría un cartero por el viejo oeste, eso era real, ¿verdad? Entonces fueron los primeros redes sociales que existieron, estaban ligadas al caballo, ¿verdad? Después de esto la industria se movió muchas veces por fuerza animal y bueno, la conquista de los pueblos y el desarrollo de la caballería en las guerras tuvo un papel indispensable. El caballo quedó después como un animal que se sigue montando y que tiene una utilidad enorme, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las utilidades más nobles que tiene el caballo, como lo es en la utilización como herramienta del terapeuta para tratar este tipo de enfermedades. ¿Esto por qué es importante? Porque lamentablemente en nuestra sociedad siempre aparecen grupos extremistas, ¿verdad? Y entonces por ahí hay voces que han intentado decir que el caballo no debería ser montado y confunden esto con algún tipo de maltrato animal. Entonces eso es incorrecto. La verdad es que el caballo hoy por hoy es un animal doméstico, por lo tanto no podría subsistir por sí solo en estado natural, ¿verdad? Normalmente los cuidados para a los que ha llegado un caballo actual pues están ligados a la actividad del hombre y la verdad es que han aprendido también a tener mucho beneficio mutuo, ¿verdad? El caballo ha aprendido a tener a integrar a los humanos, a las personas como parte de su manada y como animales gregarios siempre buscan pertenecer. Entonces me interesaba mucho desmitificar el asunto de que montar al caballo puede generar algún tipo de maltrato. Por el contrario, el caballo necesita ejercicio, el caballo disfruta de los espacios abiertos y el caballo se acostumbra perfectamente a compartir con el jinete y a generar un vínculo emocional muy fuerte. Y no solamente con el jinete, sino también con este tipo de pacientes o este tipo de casos en donde se utilizan como herramienta de las terapias. Doctor, bueno, hablemos un poco de esa parte de la preparación que tienen que tener los caballos, ¿verdad? Porque no es que vamos a utilizar cualquier caballo para una equinoterapia, aparte de eso tiene que tener todo un proceso de entrenamiento para poder tener ese contacto con los pacientes. Correcto.
Es muy importante saber que los caballos que se utilizan para este tipo de terapia son caballos normalmente adultos, que hayan concluido con su periodo de doma, que hayan tenido una madurez, ¿verdad? Tanto física como psicológica, y que tengan características y aptitudes específicas de tranquilidad. Normalmente, como cualquier ser vivo, hay poblaciones en donde hay animales más activos que otros, hay animales un poco más enérgicos, hay animales más líderes, ¿verdad? Entonces, escoger el carácter del caballo. A veces me dicen que qué raza del caballo podría funcionar. En realidad pueden ser muchas o mezclas de ellas, pero es más importante ver el carácter del caballo, ¿verdad? Que es individual. Y en una misma raza encontramos caballos muy dóciles, como caballos mucho más enérgicos, más individualizados, que les cuesta mucho más obedecer, que intentan hacer más su voluntad. Entonces son caballos que están menos indicados. Normalmente se buscan caballos, además de que sean adultos, pueden ser machos castrados, no se puede utilizar machos enteros, porque la parte de las hormonas reproductivas podrían modular el comportamiento que tienen, ¿verdad? Las yeguas se pueden utilizar, pero los periodos hormonales igual de la fisiología normal de los caballos hacen que a veces amanezcan un poco más enérgicas que otras, hay días que están más voluntariosas y otros menos, y eso depende de las oleadas foliculares y de las hormonas de su ciclo estral muchas veces, ¿verdad? Entonces, hay terapeutas que les gusta utilizar una yegua porque la monotonía en la terapia podría ser una gran herramienta, pero podría también el que hayan cambios de carácter hacer un reto para el paciente. Entonces, ayudarle también a que se sienta un poco más estimulado un día que otro podría ser también benéfico. Es muy importante analizar cada caso por separado, ¿verdad? El caballo tiene formas de andar y lo que sí no se recomienda son caballos que anden en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Los caballos que andan en paralelo quiere decir que mueven su mano y pata del mismo lado al mismo tiempo. Quiere decir, al paso, el caballo va con la mano derecha y la pata derecha para adelante y la mano izquierda y la pata izquierda al mismo tiempo para adelante. Estos caballos que se mueven en paralelo o ambladura no están indicados para la equinoterapia. Se prefieren caballos que se muevan en diagonal. Quiere decir, mano izquierda, pata derecha al mismo tiempo. Izquierda, mano derecha al mismo tiempo. Estos caballos que se mueven en diagonal semejan la misma marcha que tienen las personas. Entonces, en pacientes en donde se necesita la transmisión del impulso rítmico y del patrón de marcha que se transmite a través del contacto con el caballo y que estimula y desencadena toda la reacción sináptica o la comunicación neuronal, que estos impulsos tienen un efecto directo sobre el sistema nervioso y activan muchísimos canales de comunicación que ayudan a que el paciente permanezca atento y pueda despertar en áreas en donde probablemente está un poco atrofiado, ¿verdad? Entonces, esto ocurre cuando el patrón de marcha es transmisible y esto ocurre con los caballos que caminan en diagonal, que te digo, son pocos los caballos que caminan en ambladura o en lateral, pero si alguno lo llegara a hacer, es un caballo que no nos sirve para equinoterapia. Doctor, hablemos de la parte del paciente. ¿Para qué tipo de tratamientos son recomendables esas sesiones de equinoterapia? Sí, es muy importante entender y mencionar que el equipo de terapeutas o de personas que involucra el análisis de cada caso incluye personas de terapia física, psicólogos o gente que trabaja con educación especial y depende mucho de lo que queramos trabajar. Entonces, cada caso debe analizarse por separado. Hay también un profesional ecuestre que es el que conoce los movimientos del caballo, que sabe el ritmo, que atiende además todas las necesidades que el terapeuta busca que el caballo presente en una terapia, pero es la integración de los conocimientos de todas estas áreas lo que nos hacen potenciar
la equinoterapia. Entonces, normalmente pacientes con problemas físicos como espina bífida, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, que son pacientes que normalmente tienen una limitación en el movimiento, es una terapia súper indicada. Y en esto quiero hacer la diferencia con respecto a las terapias asistidas por animales, como lo son con los delfines o los perros o otro tipo, que son muy útiles para problemas cognitivos o para problemas de ansiedad o para problemas de depresión o de síndrome de abstinencia, etcétera, en cuestiones más psicológicas. La equinoterapia, además de aportar eso, en este caso nos ayuda muchísimo en pacientes con problemas de limitaciones físicas, gente que ha quedado con daños neurológicos por un accidente, por ejemplo, que han tenido una rehabilitación, que necesitan una rehabilitación en donde hay movimiento de por medio. La equinoterapia está súper recomendada. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por tres razones. La principal es el patrón de marcha que se transmite con los movimientos rítmicos del caballo y el calor. El caballo tiene normalmente 2 grados más que la temperatura corporal de nosotros, ¿verdad? Entonces, el calor del caballo, normalmente estas terapias se hacen sin montura, ¿verdad? Se hacen a veces con un mantillón delgado, pero inclusive en muchos lugares se hacen sin nada. El contacto piel con piel ayuda a la transmisión del calor. Y en los primeros momentos de la terapia, esto ayuda muchísimo a relajar los tendones, los ligamentos, los músculos, y ayuda también a sentir un momento de relajación, que es lo mismo que hacen los terapeutas con compresas calientes, ¿verdad? Que es como cuando uno llega a cualquier lugar que le dice, vamos a calentar, ¿verdad? Entonces, esto ayuda muchísimo a que el paciente se empiece a preparar. Posterior, en estos pacientes con problemas problemas de movimiento y espasticidad, con mucha rigidez, empezamos a ver cómo el caballo transmite este patrón de marcha, y esos movimientos rítmicos y la movilidad del cinturón pélvico están muy relacionados a la marcha que tendría una persona una persona normal, una persona caminando, digamos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la limitación que tienen estos pacientes de caminar y emitir este tipo de movimientos están replicadas por el caballo y se transmiten por medio del calor y de estos impulsos rítmicos en una cantidad inigualable con cualquier otra terapia. Entonces, estos de 90 a 120 impulsos rítmicos son percibidos por las terminales nerviosas y son transmitidos al cerebro. Entonces, este feedback o esta retroalimentación que tiene el movimiento, ¿verdad? Porque hay que recordar que el movimiento tiene un impulso motor que viene del cerebro, pero tiene una recepción también por medio de las neuronas del cerebro sobre lo que está provocando el movimiento, ¿verdad? Entonces, aunque no hay un impulso motor, en estos pacientes sí hay un retorno sensorial que se transmite en el cerebro como me estoy moviendo. Y entonces esto permite que empiecen a abrirse los canales de comunicación entre las neuronas. También ayuda muchísimo a abrir otros canales sensoriales, y entonces, por ejemplo, en pacientes con autismo o con algún grado de problema de concentración o de aprendizaje, ayuda muchísimo en terapia porque le permite al paciente desarrollar muchas áreas al mismo tiempo, que a diferencia de una terapia convencional, normalmente la maestra o la terapeuta le dice cuál es este color, este es el rojo, y él se le exige una respuesta. Y normalmente vemos los niños con autismo que voltean a ver a otro lado y que no tienen esa retroalimentación porque se sienten muchas veces acosados o que se sienten hostigados para responder. En este caso, con la equinoterapia, él está atento de que está 1,5 metros por encima del suelo, se siente el movimiento que está teniendo, requiere equilibrio, requiere postura, y al mismo tiempo el terapeuta le está enseñando algo y le está preguntando, le está poniendo una canción, está interactuando con él, y entonces se ve cómo este tipo de pacientes empiezan a responder, cosas que no responden en terapia normal.
y entonces le dicen, Fernando, ¿cómo se llama el caballo? Y entonces él ha generado un vínculo con el caballo y en ese momento sí responde a las preguntas. Y vemos cómo en ese momento sí es afectivo y vemos cómo en ese momento sí hay una apertura a los sentimientos que normalmente son bloqueados en terapia convencional. Esto está sumamente descrito, hay artículos científicos que han publicado la diferencia que hay entre la terapia asistida con animales y la terapia convencional en este tipo de niños. Se piensa que es porque se abren diferentes fuentes de información al cerebro que están relacionadas tanto con el movimiento, con el estímulo sensorial. Para este tipo de pacientes es muy importante las texturas. Entonces, por ejemplo, si acarician al caballo en un sentido sienten liso y si lo acarician en el otro sentido sienten como un cepillito y bueno, cuando ellos llegan, lo primero que hacen es saludar al caballo. El caballo tiene otra textura en la nariz, en donde normalmente la piel está descubierta de pelo, es caliente, tiene bigotes. Todo esto estimula muchísimo a este tipo de pacientes. Doctor, bueno, nos hacen dos preguntas a través de nuestras redes sociales y la primera es, ¿cuánto dura normalmente una sesión de equinoterapia? Y la segunda dice, bueno, el doctor mencionaba que esto también es beneficioso para el caballo de cierta manera, ¿verdad? Ellos logran pues tener algún beneficio en estas terapias, porque me hablan de la parte donde usted decía que el caballo necesita ser montado, ¿verdad? Que esto no es como un maltrato. Entonces, si de igual manera el caballo experimenta algún beneficio a través de estas terapias. Claro. Vamos a ver, primero con respecto a eso, los caballos en la actualidad, muchos por cuestión de espacio se encuentran en hacinamiento y están deseosos de que llegue el momento de la terapia porque es el momento en el que se ejercitan, ¿verdad? Entonces normalmente está acompañado de todas las endorfinas y todas las hormonas del bienestar que se producen cuando hay ejercicio. Entonces normalmente son caballos que primero antes de la terapia o durante o después de la terapia además tienen un acicalamiento. Entonces todos estos niños llegan siempre a cepillar al caballo, a darle una zanahoria y está siempre de la mano de refuerzos positivos. El cariño, el contacto físico, el caballo lo expresa claramente, ¿verdad? Entonces la terapia siempre es una experiencia para ellos satisfactoria, sobre todo porque hay poca indumentaria, el caballo prácticamente está sin ningún tipo de apero, sin ningún tipo de montura, nada que le vaya a generar algún tipo de limitación, ¿verdad? Y bueno, el paso, el trote o el galope que puede realizar le ayuda también a la movilidad y a todo lo que está relacionado con los beneficios del ejercicio, ¿verdad? Es increíble ver cómo el caballo hace un vínculo con los pacientes, sobre todo cuando estos tienen bastante tiempo de asistir a terapia. Vemos cómo el caballo se porta voluntarioso con un paciente y con el siguiente le cuesta y hacen algún tipo de preferencias, ¿verdad? Entonces ahí es donde el terapeuta también decide utilizar un caballo para un paciente, otro caballo para otro paciente, al que se le da mejor esto, se le da mejor lo otro, ¿verdad? Y ahí van utilizando también el criterio técnico y cada quien va escogiendo su preferido, ¿verdad? Y perdón, la otra pregunta. Lo de los tiempos de las sesiones, okay. Más o menos cuánto. Eso va a depender muchísimo del problema que se esté tratando, ¿verdad? Es muy importante el refuerzo positivo. Entonces, cuando el caballo está siendo tratado, cuando está en una doma, por ejemplo, ¿cuánto se trabaja un caballo? Hasta que se logre lo que el que lo está domando quiere. Por ejemplo, si yo quiero que él salga al galope con la mano derecha adelante, lo voy a intentar hasta que lo haga con la mano derecha adelante. Y si él lo hace después de 1 hora de trabajo, en ese momento se acaba la sesión. Pero si lo hace a los 5 minutos, en ese momento se acaba la sesión. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, funciona exactamente igual con la terapia. Si lo que queremos es que el niño se relaje, que atienda, que interactúe, que se enderezca, que mejore su postura, que coordine, que memorice. Entonces, depende de lo que el terapeuta quiera conseguir, normalmente con eso, eso dura la terapia. Y cuando se consigue, muy probablemente se termina. Entonces, la terapia puede durar 20 minutos, puede durar 40. No creo que dure más de 1 hora, ¿verdad? Pero normalmente anda entre 40 minutos y media hora, según lo que se haya de tratar. Es muy importante saber que cuando la terapia está siendo un poco
complicada o hay poco retroalimentación, porque hay que recordar que este tipo de niños también padecen de problemas de percepción, ¿verdad? De fobias. Y entonces a veces no vamos a buscar, no vamos a querer que hagan algo a la fuerza, ¿verdad? Entonces debe ser paulatino, es muy importante que esto se empiece a trabajar desde el piso. La equinoterapia se divide en 3 áreas, una que es, digamos, la hipoterapia, que puede ser pasiva o activa, ¿verdad? En donde la pasiva son actividades de suelo, ¿verdad? Entonces simplemente se le presenta al caballo, él lo acaricia, lo cepilla, le da de comer y vemos qué respuesta tiene con el animal, ¿verdad? Hay que recordar que muchos de esos pacientes nunca en su vida han visto un animal de 400 kilos, que relincha, que eventualmente resolla, ¿verdad? Que es el... Y encontramos que eso los puede asustar, ¿verdad? Entonces esa impronta es muy importante ver cómo responde el paciente. Muchos al primer día se quieren subir, pero muchos el primer día es solamente acariciarlos, es solamente presentárselos, decirles el nombre, que se animen a tocarlos, darles un premio. Después está la hipoterapia activa, que es cuando ellos empiezan a tener algún tipo de contacto con la superficie. A veces se montan de lado, a veces se montan con el abdomen sobre el dorso, a veces se montan con un terapeuta atrás, ¿verdad? Al principio, y posteriormente se les va delegando como funciones y se les van dando libertades para que desarrollen actitudes según la evolución que van teniendo en la terapia. Y luego está la monta asistida, que es cuando ya él puede montarlo por sí solo. Y entonces normalmente se trabaja en círculos, con la cuerda. Y por último, digamos, la equitación como tal para pacientes con limitaciones. Por ejemplo, gente que queda con algún tipo de lesión después de un accidente, mutilados, algún tipo de... y que normalmente están bien cognitivamente, pero tienen algún tipo de limitación. Entonces esta equitación normalmente también ayuda muchísimo a lidiar con la recuperación de estos accidentes, pero son pacientes, digamos, cognitivamente estables, que lo pueden hacer bien. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta información que usted nos ha generado durante esta mañana, porque de verdad funciona para muchísimas cosas la equinoterapia. No nos imaginábamos que tenga tantos usos y tantos beneficios para los pacientes que deciden iniciar pues estas sesiones. Les vamos a poner los contactos del Colegio de Veterinarios también en nuestra pantalla para que ustedes puedan tenerlos por ahí, ¿verdad, doctor? Que es importante por si las personas desean hacer alguna consulta o conocer más. Ahí lo tenemos entonces la página para que ustedes vean toda la información que pueden encontrar a través del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, que ahí lo tienen en pantalla. Entonces el sitio web www.colegioveterinarios.or.cr. Agradecidos con usted, doctor Arturo Trejos. Cualquier cosa y cualquier consulta también, doctor, para que usted esté disponible para quienes quieran conocer más sobre esta terapia, ¿verdad? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias al Colegio de Veterinarios por prestarle atención a este tipo de cosas y recordarle al televidente que es muy importante velar siempre por el bienestar de los animales, ¿verdad? Entonces, como médico veterinario, como profesional de la salud en el área de los animales, velamos siempre por eso. Tengo muchísimos clientes y conocidos que han tenido la experiencia con la equinoterapia y hoy por hoy, digamos, en Costa Rica se hace bajo las estrictas normas de bienestar animal y podemos dar fe de que es algo que no solamente aporta a la sociedad, sino que también le da calidad de vida a nuestros caballos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Su Lado Positivo.